Europa no nació en un mapa, sino en las Termópilas, donde la civilización se alzó contra la barbarie en un crisol de sacrificio y valor. La Roma indoeuropea afirmó su vocación imperial enfrentándose al África bárbara, consolidando así los cimientos de Occidente. La Hispania visigoda halló su unidad en la defensa frente al Islam árabe, marcando una frontera civilizatoria que perdura hasta nuestros días. La historia de cada pueblo se decide en el combate por su supervivencia y su lugar en el mundo. Oswald Spengler lo advirtió con crudeza. Aquel cuya espada lograse la victoria sería señor del mundo. Ahí están los dados. ¿Quién se atreve a echarlos? Nosotros aceptamos el destino y nos aprestamos a aceptar el desafío. Buenas noches y bienvenidos a este programa extraordinario de Clave Geopolítica. Tal y como les comenté ayer, hoy estoy en una conferencia fuera de Madrid y no podía emitir, pero visto el compromiso que tuvieron ustedes ayer conmigo y con el canal, pues me parecía horrible dejarles sin su ratito de asueto por la noche y de charla entre amigos. Entonces espero que lo disfruten en mi ausencia y, hombre, pues no me dejen muy mal, no aprovechen para decir cosas feas de mí. En todo caso, sí quiero agradecerles el apoyo que me muestran a diario y especialmente hoy. Efectivamente, al ser este vídeo grabado y emitido como estreno, no voy a poder darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal, ni tampoco les voy a poder saludar uno por uno o por categorías como lo hago, pero desde aquí mis mejores saludos, mi agradecimiento a los moderadores. Gracias por su apoyo a los miembros del canal y a los usuarios que estén viendo este programa en diferido, cosa que les agradezco. Como siempre les digo todos los días hasta que termine el acto, en el lado derecho de su pantalla tienen ahí un medallón, que es el medallón que les vamos a entregar a las personas que asistan como invitados al acto para socios de la Sociedad Spengleriana que tendrá lugar el día 13 de diciembre a las 18 horas. Y que tendrán la oportunidad de asistir. Más abajo, debajo del medallón, ven el portafolios que les regalaremos una vez traspasado el acto a todas las personas que hayan apoyado el canal desde la fila cero. Para facilitarles el que puedan asistir, los que deseen o solicitarlo, pues les voy a dejar aquí, como hago todos los días, las indicaciones que pueden seguir para poder asistir al acto. Tienen que acudir a la página web de el canal de la Sociedad Spengleriana Española y ahí presionan sobre esas tres rayitas que hay, les aparece este menú, presionan en eventos que está abajo y les aparecerá el calendario de eventos y esta pestaña que dice solicitud de invitación al acto inaugural, le pueden facilitar y les aparecerá este formulario. Este formulario tienen que rellenarlo, no en mayúsculas, con su nombre, apellidos y con los datos que se les solicitan y ahí pueden, cuando les preguntamos que por qué quieren venir, vienen y nos lo cuentan. Y después, cuando pone debajo qué valores y creencias o principios comparte con la Sociedad Spengleriana, pues lo comentan, pues mire usted, esto, lo otro, lo demás, allá. Y de esa manera estaremos en condiciones de poder invitarles. Ya saben que eso se produce solo si hay una cierta afinidad y no hay ninguna razón por sus vinculaciones con temas políticos o cosas así que puedan salpicar a la Sociedad Spengleriana, dado que es un acto privado y es un acto para socios al que se les invita para que acudan. También quisiera recordarles que una vez que reciban ustedes que envían el test, nosotros les contestaremos remitiéndoles un test y ese test tiene 10 preguntas. No se trata de que ustedes aprueben, se trata de que pongan honradamente y francamente lo que saben sin mirar las respuestas, porque no vamos a evaluarlas de una en una, los test, sino que vamos a evaluarlos en su conjunto, pues para ver y tener una orientación de por dónde podemos y cómo debemos enfocar en los programas de formación en la Academia Oswald Spengler de Estudios Superiores que arrancará el próximo año.
Así que ya lo saben, nos envían ese test y junto con ese test nos tienen que enviar, y esto es muy importante, el resguardo de la transferencia con el número que les hayamos indicado, y también en el concepto, además de ese número, tienen que poner su nombre, de tal manera que cuando lo recibimos podamos incorporarlos a la lista de invitados, y de esa manera cuando acudan ustedes ese día al acto, en el momento en el que el vigilante jurado verifique con su documento nacional de identidad que están en la lista y les franquee el paso, pues no habrá ningún problema. Si no lo hacen, no aparecerán en la lista y en consecuencia tendremos un problema, porque en ese instante no podremos verificar que ustedes son las personas que han sido invitadas. Por lo tanto, esto es fundamental, porque si no, no podrán asistir. Así que no lo duden. Y ahora, como todos los días vengo haciendo en estas últimas semanas, les muestro el vídeo del local donde se va a celebrar este acto. Bueno, pues ya han visto ustedes dónde lo celebraremos y esperamos que se animen y que podamos contar con su presencia. Y ya saben, recibirán también ese portafolios quienes apoyen desde la fila cero y que no puedan asistir, y el medallón a aquellos que puedan hacerlo. Quisiera también recordarles que tenemos a la venta ya, y está en Amazon a su disposición, el primer libro, la primera obra de la biblioteca de la Sociedad Spengleriana Española, y concretamente La incógnita del hombre, de Alexis Carrel, que hemos conseguido entre toda la comunidad colocarlo en los primeros puntos, en las primeras posiciones de libros más vendidos de Amazon, lo cual no está nada mal si contamos con que el libro tiene 90 años de existencia. Este libro obedece a la primera edición que se hizo de la obra de Alexis Carrel, no tiene las censuras posteriores de posguerra y además cuenta con un epílogo, un anexo, con un texto que respecto del mismo hizo Jacques de Molay hace ya pues también muchos años, y que estamos convencidos que será de su interés. Le echamos una ojeada al vídeo con el tráiler del libro. Vivimos rodeados de ruido, de velocidad y de pantallas que ciegan. Hemos aprendido a movernos sin rumbo, a trabajar por inercia, a hablar sin decir nada. La ciudad ha reemplazado el silencio por la distracción y la vida sencilla por el consumo. El hombre se ha vuelto una sombra que corre detrás de una meta que ya no existe. Hace un siglo, Alexis Carrel lo advirtió. El progreso ha hecho al hombre poderoso, pero no sabio ni feliz. La incógnita del hombre es una llamada a despertar, a mirar lo que somos antes de que la técnica decida por nosotros. Spengler lo anticipó cuando escribió que cuando el alma creadora se agota,
y su impulso vital se solidifica en técnica, dinero y organización, deviene la decadencia de la sociedad y del hombre. Porque aún hay esperanza si el hombre vuelve a conocerse a sí mismo. La incógnita del hombre de Alexis Carrel, con introducción de Francisco José Fernández Cruz Sequera y un anexo con los comentarios de Jacques de Maillet. A la venta en Amazon. Y ahora ya, una vez que hemos abreviado bastante el trámite, porque hoy hay varias cosas que no tenemos que hacer, pues con su permiso vamos a empezar con este programa que ahora mismo, cuando lo estoy grabando, es una hora ya muy poco prudente de la madrugada, pero que estoy convencido que a ustedes les podrá interesar. Esto de que les llamen a los polacos los hutíes europeos resulta de su interés y ahora, si me acompañan, tendremos ocasión de ver por qué. Así que vamos con nuestro programa de hoy. Por cierto, no quiero que se me olvide, una vez emitido este programa se podrá volver a ver y se podrá volver a visionar no entre los directos del programa, sino en la columna de vídeos del programa al no ser emitido como tal en directo. Así que ya saben, si quieren volver a verlo, en la columna de vídeos. Y ahora vamos con ello. El viejo orden mundial se desmorona. Occidente se ha rendido. La política ya no está en los parlamentos y la única ley que vuelve a imponerse es la de la violencia. El siglo XXI no será de los moderados ni de los neutrales. Será de los que impongan su voluntad sin pedir permiso. Solo quienes comprendan esta verdad histórica absoluta podrán forjar el mundo que viene con el sacrificio y el coraje de los mejores, con la disciplina y la conciencia de los descendientes de Homero. Occidente solo podrá renacer desde la férrea voluntad de seguir viviendo. Y sobre sus ruinas se levantará un nuevo orden heroico e invencible, ordenado desde el sentido militar y jerárquico. Somos los dueños de nuestro destino. Somos los hijos del Dios que habita la espada. El fin de Occidente. 5 claves del combate geopolítico mundial, de Francisco José Fernández Cruz Sequera. A la venta en Amazon. Bueno, pues tal y como les decía, el término hutíes europeos comenzó a circular en los entornos profesionales del transporte internacional y de la logística dentro del continente y fuera de él, a raíz del cierre total de los pasos fronterizos entre Polonia y Bielorrusia durante septiembre de 2025. La expresión surgió en los canales propios del sector, en los canales técnicos, para designar a quienes por decisión unilateral interrumpen los corredores comerciales esenciales, generando exactamente los mismos efectos que las acciones de sabotaje o de bloqueo que han venido ejerciendo en otras regiones del mundo, en lugares concretos como es en el Mar Rojo, los ataques del movimiento hutí contra los buques mercantes que han obligado a las navieras, a miles de navieras, y entre ellas a las 5 más importantes, a desviar sus rutas por el Cabo de Buena Esperanza, elevando los costes, los tiempos y también los seguros. En Europa, la decisión polaca de cerrar el corredor de Brest-Tiraspol ha producido el mismo resultado en tierra: desvíos, encarecimiento y pérdida de fiabilidad en una de las arterias principales del comercio euroasiático. Perdón. La comparación se consolidó porque describía un fenómeno técnico y porque para los operadores de ruta logísticos una ruta deja de ser estratégica cuando pierde su previsibilidad y por lo tanto la seguridad del transporte, y Polonia ha convertido lo que hasta hace poco era un corredor fiable pues en un punto de alto riesgo. Las consecuencias se están extendiendo y se han extendido más allá del tránsito terrestre, porque al obstaculizar la principal vía ferroviaria que une China con Alemania, pues Varsovia ha alterado
los plazos de entrega de mercancías de alto valor temporal y ha provocado pérdidas a cientos de empresas europeas dependientes de los suministros de Asia, y la magnitud del daño está superando con mucho el contexto político que la ha originado. Ciertamente estamos hablando de que es una vez más ver cómo un país europeo tira piedras a su propio tejado. Quienes trabajan en estas rutas, en estos flujos globales, han observado que la Unión Europea ha pasado de sufrir bloqueos externos a crearlos dentro de su propio territorio sin mucha lógica económica. Y por eso esta analogía con los hutíes ha funcionado para señalar esta paradoja. Un Estado miembro de la Unión Europea, amparado en supuestas razones de seguridad y actuando con el mismo efecto disruptivo con que lo vienen haciendo los hutíes en el Mar Rojo, en el estrecho así del Mandet, pues ha convertido lo que es un diagnóstico crítico de una situación europea pues prácticamente en una frase que lo resumo todo: los hutíes europeos, porque están saboteando el propio esqueleto logístico de Europa. El 12 de septiembre de 2025, no hace ni 2 meses, el gobierno polaco anunció el cierre completo de todos los pasos fronterizos con Bielorrusia, incluyendo el estratégico punto ferroviario de Brest-Terespol, y esta medida ha justificado oficialmente, se ha justificado y se ha amparado en la presunta realización de maniobras militares, bueno, presunta no, porque la han hecho, conjuntas ruso-bielorrusas. Es decir, han ido buscando las vueltas y en cuanto han visto algo así, lo han cerrado. Los ejercicios llamados Zapad 2025 por unas supuestas amenazas híbridas procedentes del territorio bielorruso. El alcance práctico ha superado con mucho las razones que han declarado. Durante 13 días consecutivos, ningún tren de carga y apenas unos pocos convoyes que con la condición de humanitarios pudieron cruzar la frontera oriental de la Unión Europea. Este flujo conecta las redes ferroviarias chinas con las alemanas y, claro, obviamente quedó interrumpido. Y el eje euroasiático más rápido, que es el que se produce por tierra, pues quedó paralizado sin más. Los datos difundidos por el sistema aduanero polaco han mostrado la magnitud del bloqueo. Más de 1.400 camiones registrados quedaron varados entre los puntos de control y 130 trenes de mercancías con una longitud media superior a 1 kilómetro por convoy permanecieron detenidos en el lado bielorruso. En apenas una semana, las pérdidas conjuntas para las compañías europeas se han estimado en 500 millones de euros y las autoridades aduaneras han dejado de recaudar alrededor de 8 millones de euros en derechos e impuestos financieros. Alemania, la República Checa y Eslovaquia pues han sido los países más afectados por la escasez de componentes industriales, repuestos y materias intermedias que son precisas para su producción. Este corredor de Brest-Terespol pues canaliza cerca del 3,7% del comercio físico entre China y Europa, aproximadamente unas 25 millones de toneladas anuales, y está integrado en la red de la nueva ruta de la seda. Por tanto, la importancia, ustedes dirán que con estas cifras no es excesiva, pero la realidad no es tanto el volumen como el tipo de carga que transporta lo que ha perjudicado a la economía europea. Son bienes de alto valor, de bajo peso fundamentalmente, que no pueden esperar los plazos marítimos para su transporte, y cuando Polonia decide cerrar la frontera, pues se ha desbaratado el principio clásico de previsibilidad sobre el que se organizan las cadenas de suministro euroasiáticas y cualquier logística razonable. Lo que en Varsovia se ha presentado como una maniobra de seguridad, pues en términos logísticos ha sido un acto de sabotaje económico, y entendiendo que la Unión Europea es una sola economía, pues podríamos hablar incluso de autosabotaje. Y es la razón por la que los analistas del sector logístico han empezado a hablar de los hutíes europeos, un Estado que sin disparar un solo proyectil consigue paralizar la arteria continental del comercio entre Asia y Europa. Apenas un mes después de que se reabriera los pasos con Polonia, el 29 de octubre de 2025, hace apenas un par de semanas, pues el gobierno de Lituania anunció
otra vez la misma historia. La clausura temporal de los dos cruces logísticos restantes entre ambos países, entre Lituania y Bielorrusia, Medininkai y Salchininkai. La decisión, otra vez, se ha justificado del modo lo más peregrino posible. Un comunicado del Ministerio del Interior aludía a la detección de globos de contrabando y al incremento de amenazas híbridas procedentes del territorio bielorruso. En la práctica, el cierre fue total. Durante las primeras 24 horas, cerca de 2.000 camiones quedaron inmovilizados en los arcenes próximos a la frontera y los trenes de mercancías fueron desviados hacia rutas que ya están congestionadas o que directamente fueron suspendidos porque no podían transitar. Se hizo un cuello de botella en estos pasos increíble. El bloqueo, que se había previsto inicialmente solo por 10 días, se ha prorrogado hasta finales de noviembre, en este momento que estamos alcanzando ya, hasta mediados de noviembre, y en la realidad el tráfico ha supuesto otro corte completo del flujo entre Bielorrusia y el espacio comunitario. Lituania ha repetido el mismo patrón que Polonia. Han tomado decisiones de forma unilateral, sin coordinación con Bruselas, y no han hecho ni tampoco ningún tipo de evaluación del impacto comercial sobre los países de la zona euro, y de esta manera han alterado los flujos de suministro hacia los puertos bálticos y han paralizado la salida de materias primas destinadas a Europa Central, agravando el cuello de botella logístico que ya se había formado con el bloqueo polaco. Luego resulta que los de la guerra híbrida están en el otro lado. Esto directamente no sé cómo llamarlo. Híbrido no, porque no se esconde, más bien directamente. Así que las empresas de transporte internacional han advertido que el cierre simultáneo de los dos principales corredores del norte convertía el Báltico en una zona de riesgo comparable a las rutas marítimas del Mar Rojo. Dos artistas, los polacos y los lituanos. La coincidencia de ambos episodios pues consolida esta denominación de UTIES europeos aplicadas a los gobiernos del flanco oriental de la Unión Europea, que parece que le quieren hacer la guerra no a Bielorrusia ni a Rusia, sino a toda la economía centroeuropea. Mientras los estados, por un lado, miembros del oeste, sufren la escasez de suministros y el aumento de costes, pues Polonia y Lituania proclaman su derecho soberano a blindar sus fronteras en nombre de la seguridad, cargándose de paso todos los compromisos con la Unión porque no han sido el resultado de ningún tipo de consenso. Y esto revela una vez más lo que hemos señalado aquí en distintos programas, como es la fractura interna de la Europa comunitaria, porque mientras una parte del continente intenta comerciar con el mundo y sobrevivir al suicidio económico que llevamos protagonizando durante los últimos 3 años, pues otra parte se dedica a tirar cohetes y fuegos de artificio y sabotear la propia economía europea. La posición geográfica de Polonia pues convierte a este país probablemente en el eje más sensible del continente europeo. Desde el Báltico hasta los Cárpatos, Polonia actúa como una bisagra entre la Europa atlántica y la gran llanura euroasiática. Y tras el estallido de la guerra en Ucrania, pues Varsovia ha consolidado su papel como principal retaguardia de la OTAN en Europa Oriental y se ha transformado en una plataforma de logística, sí, pero de logística militar, y además de primera magnitud. Cientos de convoyes de armamento, combustible y equipos de apoyo han cruzado su territorio con destino al frente ucraniano, y esta centralidad estratégica ha reforzado su dependencia política de Washington, ante la cual se han entregado encantados. Pero este protagonismo militar se ha traducido en una política exterior que instrumentaliza la geografía para ejercer presión entre dos mundos. No como un bastión que separa a Europa de Eurasia y de la supuesta y redicha ya amenaza rusa. El cierre de los pasos fronterizos con Bielorrusia en 2025 podríamos pensar que ha sido una reacción improvisada y que no ha obedecido y que no ha tenido ningún tipo de cálculo previo. Pero no es así. Es sencillamente la expresión de la doctrina polaca de seguridad. Varsovia pretende controlar los corredores terrestres del continente del mismo modo que Estados Unidos controla los marítimos, de tal manera
que entre ambos ponen a Europa en una posición de dependencia. Y así Polonia se convierte en un territorio que tiene el filtro entre las economías occidentales y el bloque euroasiático. Pero alguien debería decirnos si esta gente son enemigos de Europa o enemigos de Rusia y de Bielorrusia, porque para atacar a Rusia y Bielorrusia atacan la economía europea, lo cual no parece muy sensato. En la práctica, esta estrategia destruye la continuidad del espacio logístico europeo y vulnera los principios sobre los que se construyó la Unión Europea: libre circulación de mercancías y cooperación transfronteriza. ¿Cuál es el resultado? Pues una Europa dividida. Por un lado, los países occidentales dependientes de la importación energética y de las cadenas de suministro procedentes de Asia necesitan mantener estos canales abiertos, y los del flanco oriental, incentivados por su función militar exclusiva de primera línea dentro de la OTAN, que lo que buscan es precisamente todo lo contrario, hundiendo a ser posible a la economía continental. Por lo tanto, vemos que Polonia actúa como el guardián armado de las fronteras de la alianza, pero que ha asumido un papel que va mucho más allá de su propia capacidad económica, porque este país está utilizando la seguridad europea como argumento para alterar la arquitectura logística sobre la que se sostiene Europa, quebrantando los acuerdos y tratados fundacionales de la propia Unión Europea, y tampoco se entiende exactamente el beneficio que obtienen, porque en el caso, por ejemplo, de la zona occidental polaca, esta se encuentra completamente integrada en la economía alemana. Por otro lado, esta guerra logística que se libra sobre los corredores terrestres, pues tiene una réplica directa también en el subsuelo y en el mar. El sabotaje de los gaseoductos Nord Stream 1 y 2 el 26 de septiembre de 2022, pues supuso la destrucción de la base energética que había sostenido durante décadas el modelo industrial alemán, precisamente desde aproximadamente aquella época de la crisis del petróleo de 73. Aquel atentado, que fue ejecutado en aguas internacionales del Báltico, eliminó de un solo golpe la posibilidad de recuperar el suministro de gas ruso a bajo coste en el futuro. Y ya sabemos quién lo hizo. 3 años después, la Fiscalía Federal Alemana ha confirmado que los indicios apuntan a la implicación de estructuras ucranianas con vínculos en el ejército y en el servicio secreto, y la detención en Italia de Sergei K., que es un presunto coordinador de la operación, ha dado un giro decisivo a la investigación. Alemania, que ha sido el principal país damnificado por este acto de guerra ucraniano, tiene ahora mismo un serio problema, porque se enfrenta a la paradoja de depender de un aliado político al que ahora considera sospechoso de haber dinamitado su principal fuente de energía, porque esta actuación ucraniana no se pudo llevar a efecto sin, como mínimo, la anuencia, el silencio y el dejar hacer polaco. Desde aquel momento, el continente europeo se ha adentrado en un ciclo de vulnerabilidad energética que ha tenido su expresión más reciente en los incendios del 20 de octubre en las refinerías de MOL en Hungría y Lukoil en Rumanía, porque ambas plantas procesan crudo de origen ruso transportado por el oleoducto Druzhba, que atraviesa Bielorrusia, Ucrania, Eslovaquia y Hungría antes de llegar a Europa Central. La simultaneidad de los incidentes, junto con la opacidad de las investigaciones, ha reforzado la sensación de que la infraestructura energética euroasiática está sometida a un proceso de sabotaje encadenado, cuyo efecto es privar a Europa de cualquier suministro estable procedente del este. ¿Es esto casualidad? ¿Existe algún beneficiado? ¿No es el gas natural licuado procedente de los Estados Unidos el que más se beneficia? ¿No es Polonia el país que se arrojó en brazos de los Estados Unidos como si no hubiera un mañana? Todo esto son preguntas que merecerían una respuesta. El resultado global de esta secuencia de los Nord Stream, las refinerías, los cierres fronterizos, es la desintegración del sistema energético continental justo en el momento en el que comienza el invierno.
Lo que ha sido una red de interdependencias hasta ahora de la Unión Europea, que estaban diseñadas para asegurar energía abundante a todos los países de la Unión y también barata, pues se ha convertido en un mosaico de bloqueos, de rupturas, de sospechas cruzadas, de actos de guerra entre países supuestamente socios y aliados. Y la estrategia polaca encaja como un guante en lo que sería la prolongación terrestre de esa guerra invisible. Si se destruyen los ductos que unen a Europa con Rusia, también deben interrumpirse los raíles que la unen con el aliado ruso, con Asia. De esta manera, nos enfrentamos a una pregunta: ¿cuál ha sido la respuesta euroasiática a esta situación de sabotaje y bloqueo? Pues mientras Europa interrumpe sus propias rutas, el resto del continente se está reorganizando para aprovechar el vacío, como ocurre siempre. Cuando una potencia abandona un espacio, siempre hay otro que lo ocupa. Rusia, China, Irán e India están articulando una red de corredores alternativos para eludir las zonas controladas por la OTAN y por los gobiernos hostiles del flanco oriental europeo. Entre ellos destaca el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur, INSTC, que es una vía multimodal que conecta los puertos indios del Océano Índico con Rusia, el Caspio y el Báltico a través de Irán, Azerbaiyán y el Mar Caspio también. Y esta es una ruta estable que tiene un crecimiento sostenido de tráfico, y en 2024 el comercio bilateral indo-ruso superó los 66.000 millones de dólares. De esa manera triplicó los niveles de 2021, y los estudios logísticos estiman un ahorro medio del 40% en tiempo y del 30% en coste frente al tránsito por el canal de Suez. Simultáneamente, China ha reforzado los ramales de su iniciativa de la franja y de la ruta que atraviesan Kazajistán, Uzbekistán, Azerbaiyán y el Cáucaso, consolidando la llamada ruta Transcaspia, que es una alternativa directa al eje bielorruso-polaco. El tráfico ferroviario entre China y Europa Central por esta vía ha aumentado un 25% en 2024, y los proyectos de ampliación portuaria en Aktau y Bakú muestran que Pekín considera estructural el desplazamiento hacia el sur. Rusia, obviamente, está redirigiendo los flujos energéticos y comerciales hacia puertos del Mar Negro y del Ártico, mientras Turquía aprovecha su posición sobre el Turk Stream para convertirse en el nudo gasístico de importancia vital para Europa y de tránsito entre Eurasia y el Mediterráneo oriental. El mapa resultante revela una tendencia irreversible. El eje del comercio euroasiático se está desplazando fuera de la Unión Europea. Los países que controlan los corredores continentales, India, Irán, Rusia, China y Turquía, están tejiendo una red complementaria alternativa que reduce la dependencia de las rutas europeas y traslada el centro de gravedad económico hacia Asia. Como si ya no lo estuviera bastante, echamos una manita más para así quedarnos completamente fuera del juego. Cada cierre fronterizo que está imponiendo Polonia y Lituania lo único que hace es acusar la emergencia de esos nuevos corredores y de este proceso de, si se quiere, de ruptura de la interdependencia, de la desconexión euroasiática respecto de Europa, dejando a Europa en una muy mala situación económica de dependencia crítica y empujando a Eurasia a buscar su propia continuidad, dejando Europa al margen y no precisamente para perjuicio euroasiático. Las consecuencias de esta cadena de decisiones pues son visibles en todos los indicadores industriales del continente. La energía ha dejado de ser un factor ventajoso para la economía europea y se ha convertido en una carga estructural que está disparando la inflación. Y desde la destrucción del Nord Stream, los precios del gas y de la electricidad para toda Europa, pero especialmente para la industria alemana, se mantienen muy por encima de la media histórica, y la sustitución por gas natural licuado procedente de Estados Unidos o de Qatar pues apenas ha mitigado el riesgo de escasez y por lo tanto de subida de precios que venimos experimentando. Las importaciones de GNL son más caras, dependen del mercado marítimo y no tienen estabilidad que tenían antes los contratos rusos en el largo plazo.
Las refinerías centroeuropeas, que están siendo afectadas por los incendios sorprendentemente accidentales y por la incertidumbre del oleoducto Druzhba, pues operan con márgenes cada vez más reducidos y los sectores automovilístico, químico y metalúrgico arrastran el peso de unos costes energéticos que duplican los asiáticos. A esta debilidad energética se suma el deterioro de la infraestructura logística, el cierre de corredores terrestres en el este, los retrasos en el transporte marítimo por el Mar Rojo y la dependencia del tráfico aéreo, que es francamente caro, han encarecido el conjunto de la cadena de suministro europea, elevando la totalidad de los precios, empobreciéndonos un poquito más. Eso sí, tiene una ventaja desde la perspectiva de los gobiernos, y es que esto reduce el volumen de su deuda, o al menos el valor nominal de su deuda. El nominal se mantiene, pero el real baja. La industria alemana, que ha prosperado durante 50 años gracias a la energía barata rusa y a una logística muy rápida, pues en este momento se enfrenta a la combinación de unos factores en su contra que la están destruyendo. Por un lado, una energía costosa, y ahora, gracias a Polonia y a Lituania, un transporte incierto e inseguro. Las empresas deslocalizan su producción hacia Estados Unidos o Asia, donde los precios y los plazos son más competitivos y el suministro energético seguro. Y la Unión Europea, al adoptar medidas que la perjudican, sanciones, vetos, cierres y ahora bloqueos, pues se está transformando aquella fortaleza que tenía en su capacidad productiva y su ventaja estratégica en una auténtica debilidad. Polonia y Lituania, con el argumento de la seguridad nacional, no sabemos de qué se aseguran exactamente, pues se interrumpen los flujos de suministro energético que sostenían la economía continental y nos hunden un poquito más, pero eso lo bueno que tiene es que además tenemos que desplazar fuerzas militares a estos países para defenderlos, al mismo tiempo que ellos nos atacan por otra vía, la guerra híbrida. Y esto, en este momento, lo raro y lo sorprendente es que encima Bruselas lo apruebe en nombre de la cohesión atlántica. Es decir, ¿qué queda para que nos vendan en el mercado al mejor postor? Ya no lo sabemos. Porque el resultado es que en este momento Europa compite con su peor enemigo, contra Europa. Un espacio que encarece su energía en las actuales circunstancias económicas, que obstaculiza e incluso llega a cerrar los flujos de transporte y de energía, pues lo único que hace es degradar su mercado interior, mientras que otros actores importantes en el mundo y en alza, como son las potencias emergentes, China, India o Rusia, pues consolidan su ventaja sobre las ruinas de la logística europea. No se puede plantear algo más lamentable. El apodo de los llamados hutíes europeos, que se lo han ganado a pulso, resume de una forma muy cruel el proceso en el que está inserta Europa. Ha convertido su geografía en un campo de batalla interno y en un campo de sabotaje. Polonia y Lituania, gobiernos que acompañan su política de cierre, con grandes loas y clamores por la seguridad y el peligro de la amenaza rusa, pues no sabemos si mañana serán los rusos la amenaza. Lo que sí sabemos es que en el tiempo presente la amenaza son ellos, porque bajo el pretexto de la seguridad, el resultado real objetivo que están buscando es la desarticulación de las rutas que sostienen la economía europea. Y al bloquear los pasos orientales, destruir los canales energéticos, someter el comercio europeo a criterios militares, además, cuidado, la economía de otros países, pues la Unión Europea lo que está haciendo es renunciar a su condición de potencia industrial y comercial para convertirse probablemente en un territorio de colonización económica, militar y política, y probablemente desindustrializado al servicio de intereses extranjeros. Nuestro continente es un continente que durante siglos ha articulado el intercambio entre Asia y el Atlántico. Desde los más lejanos tiempos del comercio llegaba entre el este y en tiempos de Roma ya hasta el Mediterráneo, y ahora han transformado toda esta zona de Europa Oriental en una barrera para separar Asia de la península europea. Y Polonia, en este momento, ha pasado de ser un puente entre dos mundos a actuar como un nuevo telón de acero, pero esta vez no solamente económico o militar, sino también económico.
esta alianza incondicional con Washington y su voluntad de actuar como frontera avanzada de la OTAN, pues han convertido su territorio en una arma de presión, en una herramienta de extorsión y en el origen de un daño sistémico que está erosionando la base productiva de toda Europa. Y todo ello en nombre de una seguridad que francamente resulta ilusoria. Han destruido el tejido industrial que garantizaba la prosperidad común, incluso en su propio perjuicio, porque como he dicho antes, tanto Lituania como toda la mitad occidental de Polonia estaban integradas en ese círculo de la economía del marco alemán. Así que esta expresión de UTIES europeos está muy lejos de ser una exageración de los operadores logísticos, eso es una realidad como un templo. Y al menos pues, tenemos que decir que está designando, y sirve muy bien para referirse a los actores geopolíticos que desde dentro de la propia Europa están saboteando la estabilidad, nuestro equilibrio y nuestra prosperidad económica, con un efecto económico de guerra económica que sería equivalente a la pura piratería. Cada cierre de frontera, cada sabotaje energético y cada veto logístico sin sentido, lo que están haciendo es profundizar en la pérdida de soberanía económica europea. Así que vemos como el continente, poquito a poco, paso a paso, día a día, durante los últimos 3 años y medio ya, profundiza su situación y su pérdida de soberanía económica y de esa manera desmantela el sistema de corredores y de suministros energéticos que ya a partir del año 73 en adelante habían hecho de Europa un lugar verdaderamente próspero. Y no lo olviden, detrás de esa prosperidad estaba también el 60% del gasto social de todo el planeta, que evidentemente, si desaparece la economía que lo sostenía, también tendrá que desaparecer. Tierra, sangre y poder. Las claves de la geopolítica. Bueno, pues soy consciente de que no ha sido tan largo como otros días, pero también tienen que entender que a las horas que son ya más hacia la mañana que hacia la noche, no me podía extender mucho más. Podría haber dicho más cosas y más consecuencias y sé que a muchos de ustedes se les ocurrirán, pero el tiempo hoy era muy limitado para mí. Espero que tengan paciencia y que lo entiendan. Y ya solamente antes de despedir el programa de hoy, este programa en diferido extraordinario para que no se sientan solos, aunque yo soy solamente uno y ustedes son muchos, pues me gustaría hacer lo mismo que he hecho al principio, que vengo haciendo todos los días al final del programa. Recordarles que tenemos un acto fantástico de la Sociedad Spengleriana el día 13 de diciembre, que en la página web pueden ustedes pulsar estas 3 rayitas, acudir a la pestaña de eventos que tienen aquí, donde se les abre esta, vamos a ver que lo vean, esta pestaña de solicitud de asistencia al acto, y ahí tanto los que quieran apoyar el acto desde la fila 0 como los que quieran asistir tienen el formulario que les permitirá solicitarlo, donde podrán decir por qué quieren acudir, qué tienen en común con la sociedad, no pongan mayúsculas, pongan el nombre completo, remitirlo y una vez que se les apruebe les enviaremos un test, que ya he dicho que no es un examen, rellénenlo sin mirar las respuestas, nos lo envían y junto con el test nos envían también el resguardo de transferencia poniendo el número que les asignamos y su nombre completo en el concepto para que podamos incluirlos en la lista de acceso. Esto creo que no es mucho pedir y evitará que tengan ustedes problemas al momento de ingresar, porque no podremos comprobar si son ustedes o no son ustedes personas invitadas y en consecuencia no podrán acceder al local. También quisiera recordarles una buena idea, que es no dejar de comprar el primer volumen de la biblioteca de la Sociedad Spengleriana que tienen ustedes en pantalla, que es La incógnita del hombre, de Alexis Carrel. Y antes de que se me olvide, ese medallón que tienen en pantalla es el que le haremos entrega a las personas que acudan como invitados al acto, y el portafolios es el que les remitiremos pasado ya el acto, poco a poco, porque también son bastantes,
para que lo reciban como muestra de afecto y de agradecimiento por su apoyo al acto. Como decía, no dejen de echarle una ojeada a este libro de Alexis Carrel y de adquirirlo y de leerlo, porque las personas que lo han leído, o que incluso muchas no lo conocían, verdaderamente les está gustando. El tráiler es este. Vivimos rodeados de ruido, de velocidad y de pantallas que ciegan. Hemos aprendido a movernos sin rumbo, a trabajar por inercia, a hablar sin decir nada. La ciudad ha reemplazado el silencio por la distracción y la vida sencilla por el consumo. El hombre se ha vuelto una sombra que corre detrás de una meta que ya no existe. Hace un siglo, Alexis Carrel lo advirtió. El progreso ha hecho al hombre poderoso, pero no sabio ni feliz. La incógnita del hombre es una llamada a despertar, a mirar lo que somos antes de que la técnica decida por nosotros. Spengler lo anticipó cuando escribió que cuando el alma creadora se agota y su impulso vital se solidifica en técnica, dinero y organización, deviene la decadencia de la sociedad y del hombre. Porque aún hay esperanza si el hombre vuelve a conocerse a sí mismo. La incógnita del hombre de Alexis Carrel, con introducción de Francisco José Fernández Cruz Sequera y un anexo con los comentarios de Jacques de Maillet. A la venta en Amazon. Bien, pues en el cuadro descriptivo del canal tienen enlace a los principales mercados, tanto de la en tapa dura como en tapa blanda, y ahí lo tienen a su disposición. Quisiera también, como hago todos los días y en esta ocasión pues mucho más brevemente, recordarles que en el cuadro descriptivo del canal tienen el enlace a mi perfil de autor en Amazon, donde tienen el resto de los libros que han podido ver tantas veces. Y por último, recordarles que también está el enlace a PayPal por si quieren apoyar el canal, y el enlace a clavegeopolítica.com, donde tienen también a su vez los enlaces a todas las redes sociales donde pueden seguirnos. Por último, solamente recordarles que este canal sobrevive gracias a su apoyo, que es francamente muy de agradecer, tanto el porcentaje ese que nos da Google, pero sobre todo las aportaciones que hacen ustedes durante los directos y también las membresías del canal, que es lo único estable con lo que contamos. Los tácticos ya saben que tienen ustedes que tienen prioridad en las preguntas, hoy no. Los estrategas tienen acceso anticipado a los vídeos. Los geopolíticos reciben un libro, El fin de Occidente, cuando llevan más de 3 meses y residen en España, además de acceder a los libros que vamos dejando en la pestaña de publicaciones. Y los académicos, además de todo lo anterior, pueden hacer el curso de Introducción a la Geopolítica y asistir a una conferencia siempre anual de forma gratuita, siempre que lleven más de 6 meses como académicos. Y ahora, sin más, a todos, pues muchísimas gracias por su paciencia, por esta lealtad al canal, si han estado aquí acompañando hoy al resto de la comunidad de Clave Geopolítica, y sencillamente mañana, miércoles a las 20 horas, estaré de nuevo con todos ustedes. Y muchas gracias por seguir a Clave Geopolítica entre tanta oferta variada como hoy. A todos, moderadores, miembros del canal y usuarios, muchas gracias y hasta mañana a las 20 horas. Adiós.